que vamos a tratar es un poco extenso y complejo. Vamos a preparar con ustedes una conferencia durante los siguientes 50 minutos que hizo la doctora Lina María Triana, quien es residente de primer año del programa de la Universidad Militar con el Hospital San Rafael. Y la idea de esta noche es que podamos profundizar un poco sobre la respuesta inflamatoria acoplado a la cicatrización, y con estos dos temas en contexto vamos a tratar de mostrarles a ustedes con la conferencia de la doctora Triana cómo es lo que se está proponiendo actualmente como los aspectos básicos de la fisiopatología de la patología hernial. Entonces, realmente bienvenidos. Como les recuerdo, eso es un programa hecho por los residentes y para los residentes, pero con entrada y bienvenidos para todos los y residentes que quieran estar conectados. Entonces, doctora Triana, le dejo yo ahora el micrófono y la pantalla. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Mucho gusto, como me presentó el doctor Lina María Triana Novoa, residente de primer año de cirugía general de la Universidad Militar del Hospital San Rafael. Entonces, la noche de hoy vamos a tratar el tema de respuesta inflamatoria, cicatrización, fisiopatología de la hernia abdominal. Entonces, para tener un orden más o menos en la charla, vamos a hablar de la respuesta inflamatoria, del proceso de cicatrización, de la fisiopatología y también de la interacción de estos tres procesos. Principalmente, en cuanto a la respuesta inflamatoria, primero tenemos que tener en cuenta el sistema inmune, que es un sistema orgánico que es funcional, protege al individuo de cualquier invasión exógena, bacterias, virus, etcétera, o de cualquier daño interno, como nosotros lo hacemos, la cirugía. Entonces, existen tres tipos de respuestas: la respuesta innata, la celular y la adaptativa. Está constituida por grupos celulares que están conectados por vías de señalización y que a su vez tienen elementos o conectores que se activan receptores y corriente abajo empiezan la señalización. Está expresada en dos componentes: un componente que es proinflamatorio, un componente antiinflamatorio, y cada uno de estos componentes debe estar regulado, y la pérdida de la regulación en estos va a favorecer unos desenlaces que van a ser inadecuados para el paciente. Entonces, en esta gráfica simplemente lo que queríamos mostrar es primero la respuesta inflamatoria sistémica y la respuesta antiinflamatoria. El curso en el tiempo pues nos va a llevar a un final, ya sea la recuperación o la muerte, dependiendo, y pues en ciertos puntos vamos a tener una falla multiorgánica que va a ser o temprana o tardía, dependiendo de cómo esté nuestro paciente. Entonces, en cuanto a la secuencia de activación, primero entendemos que hay una fase de reconocimiento. Hay receptores de membrana que reconocen los patrones de daño. Va a haber una activación, se activan las vías de señalización intracelular de la inflamación. Hay una fase de liberación en la que se van a liberar marcadores inflamatorios y una fase de reclutamiento en la que se van a reclutar células inflamatorias del torrente sanguíneo al sitio como tal de la injuria o de la lesión. Entonces, tenemos que entender que la cirugía es un trauma estéril bajo anestesia, es una inflamación estéril de por sí. El acto quirúrgico va a implicar el ingreso por barreras naturales de la defensa, especialmente la piel, y la incisión en piel y los tejidos subyacentes va a liberar moléculas que van a ser capaces de iniciar una respuesta inflamatoria. Entonces, estas moléculas se reconocen por receptores de membrana que van a activar grupos celulares. Esta activación tiene expresiones tanto celulares como clínicas y es importante entender que las moléculas que inician la respuesta inflamatoria se denominan patrones moleculares, que pueden ser de dos tipos: patrones moleculares asociados a patógenos o asociados a daño, que son los DAMs, que son los que más nos interesan en la charla de hoy. Entonces, son los patrones liberados por el trauma quirúrgico y van a ser reconocidos por receptores de membrana, específicamente por los Toll-like receptors. Entonces, en esta gráfica, simplemente rápidamente lo que queríamos demostrar es que en cada una de las fases que vamos a incidir nosotros durante la cirugía, se van a liberar diferentes factores, citoquinas, y se van a atraer diferentes grupos celulares, dependiendo de la fase en la que estemos. Entonces, en cuanto a las fases de la respuesta, la primera fase va a ser una respuesta celular innata que va a estar mediada por macrófagos, por polimorfonucleares y por células dendríticas. Adicionalmente, la respuesta celular humoral, que está ahora mediada por los linfocitos T, y la respuesta de fase adaptativa, que va a estar mediada por linfocitos B. Entonces, en esta gráfica lo que queríamos demostrar simplemente es como todo el acoplamiento de todo lo que estamos mencionando, iniciando con la incisión de la cirugía, los DAMs, luego las células presentadoras de antígeno, cómo vamos a encontrar primero la fase innata y luego la fase adaptativa, y pues generar memoria dependiendo de lo que estemos haciendo.
Entonces, a manera de conclusión, primero, el sistema inmune reconoce las moléculas que se exponen durante la cirugía, se va a producir una respuesta inflamatoria aguda y se van a liberar citoquinas como por ejemplo la interleuquina 1, 6, la 8 o el factor de necrosis tumoral. Y adicionalmente, el endotelio se va a activar y va a facilitar la migración celular. Entonces, una respuesta al estrés quirúrgico que no sea balanceada y que no esté restringida va a favorecer el establecimiento de un síndrome de respuesta sistémica que va a estar caracterizado por diferentes factores. Uno, la activación celular endotelial, el daño del glucocálix, la liberación de mediadores inflamatorios y la activación no controlada de células inmunes. Y esto pues puede explicar el riesgo cercano a más o menos unas 3 veces de infecciones postoperatorias, como lo vamos a ver. Entonces, en esta gráfica lo que queríamos ver es, bueno, inicialmente los días, el trauma que generamos nosotros con la cirugía y aparte de la inflamación, si tenemos un paciente que ya tiene de por sí una patología de base, por ejemplo la inmunosupresión, pues su recuperación va a ser totalmente diferente. Tenemos un paciente inicialmente de un alto riesgo que se va a demorar más en presentar una respuesta a un paciente que es de bajo riesgo, que va a presentar una respuesta, digamos que un poco más rápida, pues de menor riesgo. Entonces, en cuanto al daño tisular, encontramos que la lesión dérmica de por sí ya libera unos mediadores inflamatorios. La disección de cada una de las capas va a implicar liberación de citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, y los adipocitos, entre más volumen, más contienen citoquinas inflamatorias. Entonces, esto va a ser muy importante porque, por ejemplo, los corregajos de musgasos extensos en reconstrucción de pared abdominal, pues por la cantidad de adipocitos y entre más volumen tengan, pues más inflamación vamos a tener y generar un círculo que a la final va a terminar siendo vicioso. Entonces, en cuanto a la homeostasis en la producción de citoquinas, van a haber péptidos liberados por células inflamatorias como los neutrófilos, los macrófagos, estos van a liberar diferentes citoquinas como el factor de necrosis tumoral, el interferón, las interleuquinas, factores estimuladores de colonias o de crecimiento transformantes, y en el postoperatorio inmediato los niveles de citoquinas se van a elevar en el plasma. Esta elevación y duración se correlacionan con la magnitud y la duración también del procedimiento quirúrgico. Entonces, una liberación no controlada de citoquinas es deleteria, se observa característicamente posterior al trauma por isquemia y reperfusión. Entonces, en cuanto al daño del glucocálix, que pues tenemos que tener en cuenta que es el recubrimiento más fino del endotelio compuesto por proteoglicanos, el daño del endotelio va a generar una diferenciación de las células endoteliales a un fenotipo que va a ser proinflamatorio. Entre más extensa e invasiva sea la cirugía que estamos realizando, más probabilidad hay de daño endotelial. En esta tabla queríamos mencionar simplemente los factores de riesgo que vamos a desglosar un poco más adelante. Por ejemplo, el tipo de la cirugía, si es una cirugía abierta, si es mínimamente invasiva, si es una cirugía de múltiples órganos, si la duración, por ejemplo, es mayor a 4 horas, va a ser un factor de riesgo. Si hay diferentes factores preexistentes, como por ejemplo condiciones ya de por sí del paciente, cambios en las células, en el número o cambios por infección. Por ejemplo, pacientes que son fumadores o que están tomando algún tipo de medicamento que nos pueda generar algún tipo de alteración. ¿Qué debe conocer entonces el cirujano? Primero, el entendimiento de la respuesta es clave porque va a permitir entender los fenómenos de la cicatrización tan importantes no solamente en la cirugía, sino en la pared abdominal como tal. Los biomateriales. Debemos entender que el uso de los biomateriales no va a ser completamente inocuo y sus componentes van a promover también una respuesta inflamatoria. ¿Qué es la respuesta? Es importante entenderla porque en la medida en la que se haga, se va a entender cuándo, cómo y qué tipo de cirugía vamos a poder hacer en determinado momento. La cirugía de por sí inflama, esto es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, se entiende que el movimiento celular implica gastar energía que se puede reconocer porque los procesos de rehabilitación son claves para la preparación del paciente y del procedimiento. Y entender la inflamación, porque operar pacientes inflamados va a ser contraproducente y inflamación sobre inflamación va a ser peligroso. Bueno, para hablar en cuanto a la cicatrización, entendemos que pues, es un proceso mediado por células que va a necesitar activación, migración, diferenciación y necesita energía, lo que es nutrición. Por eso es importante tener en cuenta el estado nutricional de nuestro paciente previo al procedimiento para poder asegurar una mejor cicatrización. En cuanto al proceso de cicatrización, se va a dividir en diferentes fases. Es un proceso que es coordinado de procesos biológicos inmunes y es similar más o menos en la mayoría de los tejidos. Vamos a hablar bastante de la matriz extracelular, que es un componente básico, es un depósito de colágeno, es clave tanto en la formación de las hernias como en el reparo de las mismas.
Entonces, tenemos que entender que la cicatrización está dividida en 4 fases, que van a ser la coagulación y la hemostasis, la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelación. Entonces, en esta gráfica lo que queríamos nosotros ver es en el curso del tiempo más o menos cuáles son los grupos celulares y en qué momento se encuentran más elevados dependiendo de las fases que vamos a seguir desglosando. Entonces, en cuanto a la coagulación y la hemostasis, primero tenemos que tener en cuenta que tiene 2 objetivos, uno que va a ser prevenir la hemorragia y otro que va a ser proveer la matriz para anclaje de células necesarias en el resto del proceso. Entonces vamos a encontrar que se va a dar en 3 pasos, principalmente primero la vasoconstricción, que va a controlar como tal el sangrado, luego vamos a ver una fase de hemostasis primaria, que vamos a formar un coágulo de plaquetas, y luego una hemostasis secundaria, en la que se va a dar una cascada de coagulación y la fibrina. Entonces aquí encontramos nuestro primer grupo celular, que va a ser importante, que van a ser las plaquetas, van a contribuir al proceso de hemostasis mediante diferentes tipos, mediante la adherencia, la agregación y la degranulación, y pues su presencia en la herida va a estar dada por el colágeno expuesto, por la trombina, y los gránulos plaquetarios pues también van a ser claves para el depósito de matriz, la quimiotaxis y la angiogénesis, y después, posterior a esto, la remodelación. En cuanto a la fase inflamatoria, entonces pues inicia una vez se forma el coágulo de fibrina, punto en el cual se señaliza para la inclusión de las células inflamatorias a la herida. A nivel celular, esta fase va a representar primero dilatación vascular, un incremento de la permeabilidad vascular y un reclutamiento de los leucocitos al sitio de la herida. Entonces, 2 poblaciones de leucocitos van a predominar en esta fase. El primero van a ser los neutrófilos, que van a estar involucrados en el desbridamiento, y luego los macrófagos, que van a estar involucrados tanto en el desbridamiento como prolongar el reclutamiento y la activación celular, que son necesarios para los siguientes pasos. Entonces, aquí encontramos nuestro segundo grupo celular, que van a ser los neutrófilos, que van a estar estimulados por las prostaglandinas tipo 1, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, y su principal función que debemos tener en cuenta va a ser defender la herida de la invasión bacteriana y remover detritos, por eso hablamos que ellos desbridan. Esta función se va a desarrollar a partir de liberación de enzimas, de fagocitosis y de producción de especies reactivas de oxígeno. Y nuestra tercera línea celular, que van a ser los macrófagos, que es un segundo subtipo de leucocitos. Recordemos que pues ellos están derivados de monocitos extravasados y van a ser claves en el proceso de cicatrización. Entonces, primero, pues son la primera fuente de secreción de citoquinas y de factores de crecimiento y van a ser indispensables pues para mantener el reclutamiento, la activación celular, la síntesis de la matriz extracelular, que ya vamos a ver por qué es tan importante, la angiogénesis y el remodelamiento. En esta gráfica podemos ver más o menos los grupos celulares en el curso del tiempo, y para hablar, digamos que por ejemplo los linfocitos T son atraídos a la cicatriz netamente por interleuquina 2, pero pues su función todavía no está muy clara, no muy conocida, pero también encontramos los mastocitos, que son importantes más que todo por el contenido de estos gránulos, que van a estar pues compuestos por histamina, por citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, de prostaglandinas y de proteasas, que van a ser importantes en el proceso. Y tercero, la fase proliferativa. Entonces, pues inicialmente la fase de inflamación, desbrida. Luego, una vez todo está desbridado, el proceso entra en un proceso constructivo de reparo. Luego de esto va a iniciar más o menos alrededor del día 4 hasta el día 12 después de la lesión. Y luego los fibroblastos, que son células de músculo liso, y las células endoteliales van a infiltrar la cicatriz. Esta está subdividida en 1, la fibroplasia y los miofibroblastos, el depósito de matriz y la síntesis de colágeno y de proteoglicanos. En cuanto a la fibroplasia y los miofibroblastos, entonces primero vamos a ver que estos miofibroblastos van a estar reclutados por plaquetas y por sus derivados. Esto a partir del factor de crecimiento derivado de plaquetas y del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Ellos van a tener una acción sinérgica con los macrófagos y estos pues van a permitir liberación de citoquinas y de factores de crecimiento como el factor pues, derivado de plaquetas, y esto a su vez va a permitir que haya más migración de fibroblastos. Entonces, después de esto, los fibroblastos van a depositarse en los bordes de la herida a través del factor derivado de plaquetas y del factor de crecimiento endotelial, van a hacer síntesis de colágeno. Simultáneamente, a la vez que estamos dando este proceso, se van a empezar a producir metaloproteinasas que van a empezar a degradar la matriz, y es que pues es la que impide netamente que los fibroblastos entren en el centro de la herida. A su vez, un segundo grupo de fibroblastos, a partir
del factor de crecimiento transformante B van a depositarse dentro de la herida y pues van a empezar a proliferar menos y a seguir secretando a su vez más colágeno. En cuanto al depósito de matriz, también está mediada por el factor derivado de plaquetas y el transformante B. Proveen la matriz provisional, la cual va a estar formada por monómeros de colágeno que van a estar derivados de fibroblastos, los proteoglicanos, la fibronectina y este factor transformante B también va a permitir estabilizar esta matriz provisional por disminución de la actividad proteasa, incrementando los inhibidores tisulares de las metaloproteinases y a su vez la producción de proteínas de adhesión. Entonces, importante hablar de la síntesis del colágeno y de los proteoglicanos. Recordemos que el colágeno es una de las proteínas más abundantes que tiene el organismo. Hay más o menos más de 20 subtipos. Los más importantes que pues que nos interesan en el momento van a ser el tipo 1 y el tipo 3. El tipo 1 que predomina en la matriz extracelular y el tipo 3 que va a ser producido durante el proceso de cicatrización y pues se va a formar en la transcripción en el núcleo del fibroblasto. Entonces, adicional a la producción del colágeno de forma simultánea, vamos a producir proteoglicanos, que son unas biomoléculas de función estructural que van a estar presentes en el tejido conectivo, en esta forma más o menos como lo vemos en esta imagen, en el tejido conectivo, en el tejido epitelial y en el tejido óseo. Y la fracción glucosídica van a ser los que conocemos glucosaminoglicanos, que van a ser claves en el proceso de cicatrización, sobre todo el ácido hialurónico, como el que vemos acá, y los que son los sulfatados, como el condritin sulfato, el dermatán, el queratán y el heparin sulfato también. Luego, cuando el proteoglicano como tal se lisa por proteasas, liberan los glucosaminoglicanos para formar la base de la herida. Entonces, en términos generales, estos proteoglicanos van a promover una sustancia de suelo para la formación de la matriz extracelular porque favorecen el ensamblaje de estas fibrillas de colágeno. Entonces, en cuanto a la cuarta fase, que va a ser la maduración y la remodelación, es importante, bueno, luego de la hemóstasis y el coágulo de fibrina, hay inflamación con neutrófilos y macrófagos, luego la fibroplasia, como ya lo vimos, hay una formación de nuevos vasos para que migren células y finalmente el colágeno debe remodelarse y debe fortalecerse. Entonces, la maduración del colágeno va a iniciar más o menos en la primera semana y permanece inclusive hasta 8 meses. El proceso de reabsorción y de depósito para remodelar y fortalecer la cicatriz, la matriz inicial difiere a la del tejido no lesionado y el tejido no lesionado va a estar, por ejemplo, en un 80 o 90% formado por colágeno tipo 1 y del 10 al 20% por un colágeno tipo 3 y la matriz temprana provisional un 30% por colágeno tipo 3. Entonces debemos tener en cuenta que entre más colágeno tipo 3 tengamos, el tejido es mucho más débil, mucho más laxo. Adicionalmente, las fibrillas de colágeno están más glicosiladas y más delgadas. Entonces, para hablar ya como tal de la fisiopatología de las hernias, es importante para el entendimiento de esto entender la matriz extracelular. Entonces, pues debemos recordar que es una estructura que es tridimensional, que está presente en todos los tejidos, en los mamíferos compuesta por alrededor de más de unas 300 proteínas, conocida como el matrizoma, en donde pues las proteínas digamos que más importantes y en las que vamos a hablar van a ser el colágeno, la elastina, la fibronectina, los proteoglicanos y las glicoproteínas. Y pues hay dos principales tipos que van a diferir tanto en composición como en localización. Entonces, la matriz extracelular va a interactuar constantemente con las células epiteliales, va a servir de ligando, transmitiendo también señales que regulan procesos tanto de adhesión celular, de migración, de apoptosis, de sobrevida y de diferenciación. Esa secuestra y libera localmente factores de crecimiento como el factor de crecimiento epidérmico, fibroblástico o el transformante, y la pérdida en la regulación va a conllevar a la enfermedad. Entonces, pues, por ejemplo, la fibrosis, hablando de patología herniaria o inclusive el cáncer. Los componentes básicos de la matriz extracelular, entonces tenemos que hay proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Las estructurales dadas por el colágeno, la elastina y la fibronectina, y las no estructurales por los proteoglicanos. Entonces, el colágeno es una proteína pues triple helicoidal, como la vemos acá, la más abundante de la matriz extracelular. Su proceso de elaboración digamos que es un poco complejo e incluye diferentes modificaciones post-translacionales antes de que las fibrillas de colágeno se formen, pero es importante y que lo que queríamos resaltar, los aminoácidos claves en este proceso van a ser la prolina y la lisina, que son hidroxilados a hidroxiprolina e hidroxilisina, y la hidroxiprolina aún más importante porque es un metabolito que va a servir como factor de medición para la formación del colágeno y que vamos a ver por qué es importante.
Entonces, en esta tabla, pues solamente queríamos mostrar los diferentes tipos de colágeno que hay. Ellos se pueden categorizar según su homología y su función en 7 tipos, pero de resaltar algunos de ellos que son los que pues, nos interesan en este momento. El tipo 1, el tipo 3, el tipo 4 y el tipo 5. Son los más abundantes en los tejidos, tienen dominios de colágeno ininterrumpidos, y el tipo 4 y el tipo 5 son los que van a estar involucrados en la patología herniaria. Entonces, en un término general, la fisiopatología de la hernia se basa en, uno, el aumento entre la síntesis y la remodelación. Va a haber una relación entre el colágeno tipo 1 y tipo 3 diferente, porque va a haber más predominio de colágeno tipo 3 y una mayor degradación de la matriz del colágeno por metaloproteínasas. Entonces, en cuanto a la elastina, es el segundo componente estructural proteico de la matriz extracelular. Su función principal va a ser dar elasticidad al tejido. Aquí vemos más o menos cómo está ubicada. Es incompresible e isótropa. Su proceso de elaboración es similar, parecido al del colágeno. En esta gráfica lo que queremos mostrar es cómo está la disposición de estas diferentes proteínas estructurales y no. Por ejemplo, también adicionalmente la fibronectina, que es una proteína pues estructural, no está tan extensamente estudiada, pero es un componente también fundamental en la membrana basal y tiene una acción importante en la adhesión celular. Las lamininas también son proteínas estructurales, también importantes en la adhesión celular. Encontramos también tenacinas que se van a expresar, digamos que un poco más en el tejido conectivo, especialmente el que está sometido a fuerza tensil. Y encontramos los proteoglicanos, que no son estructurales, son péptidos unidos a los componentes lúcidos, que se liberan por peptidasas, como lo mencionamos, y pues vamos a encontrar los que son claves, que son el ácido hialurónico y los sulfatados. Entonces, en cuanto a las metaloproteinasas, primero importante, es un grupo de enzimas proteasas, mejor definidas como una familia de proteínas con una actividad proteasa. Son reguladores del crecimiento celular, de la apoptosis, y el rol más importante es degradar la matriz extracelular. Entonces, van a remodelar el colágeno tipo 3 por tipo 1. Son secretadas por células inflamatorias como las células mesenquimales. Entonces, su secreción va a estar regulada por diferentes factores: el factor de crecimiento transformante B, la hormona del crecimiento, interacciones netas de la matriz extracelular, y por su actividad también puede estar controlada por los inhibidores tisulares de metaloproteínas. Entonces, ¿por qué se dan las hernias? Debe existir una alteración del colágeno, se debe definir su fisiopatología desde el punto de vista celular, y pues iniciamos primero en los 70, se hicieron unos estudios biológicos encontrando un análisis macroscópico de la vaina del recto. Se veían que las fibrillas de colágeno eran mucho más delgadas, que tenían una estructura que estaba desorganizada, que tenían una degeneración fibrohialina y tenían también inflamación. Posteriormente, en los 80, se encontró que había una pérdida de la relación del colágeno tipo 1 tipo 3, predominando más el tipo 3, y como ya mencionamos anteriormente, si hay mayor predominio de colágeno tipo 3, entonces vamos a tener un tejido mucho más delgado y laxo. Analizando pacientes con recurrencias, la relación es aún más pronunciada, predominando nuevamente el tipo 3, y recientemente también se han detectado niveles séricos elevados en biopsias de las fascias de metaloproteinasas y de inhibidor de metaloproteinasas bajos. Entonces, van a aplicar los mismos conceptos para la hernia primaria que para la hernia incisional. Entonces, digamos que los eventos celulares que están involucrados en la formación de la hernia se pueden encontrar tanto en hernias primarias como en hernias incisionales. Y algunos puntos pueden variar, pero pues digamos que es una fisiopatología un poco compleja y también es multifactorial, como lo vemos en esta gráfica. Pueden haber partes por hábitos, ya sea por esteroides, por fumar, hábitos de la dieta, comorbilidades ya como tal del paciente, la diabetes, la obesidad, la presencia de aneurismas, ya de la matriz extracelular, anormalidades en los fibroblastos, alteraciones del colágeno en cuanto a la hipoxia o alteraciones ya congénitas, que después de la incisión van a desarrollar un fallo de la herida y pues a la final una hernia. Entonces, resumiendo y recordando, primero, una disminución de la síntesis del colágeno. Posterior, predomina el colágeno tipo 3 sobre el tipo 1. Hay una mayor actividad de metaloproteinasas, mayor degradación del colágeno y una menor actividad de inhibidores de metaloproteinasas. Entonces, en cuanto a las hernias primarias, los más estudiados son los pacientes con hernias inguinales. Digamos que la vaina del recto en pacientes con hernias directas va a presentar, es más delgada, hay menor contenido de colágeno y elastina, hay menor contenido de hidroxiprolina en relación con la prolina y tienen un mayor porcentaje de colágeno que es inmaduro. En cuanto a la ultraestructura de la pared abdominal, las fibrillas de colágeno son mucho más delgadas y son similares en pericardio, lo que sugiere que pues hay un metabolismo alterado del colágeno como tal.
En cuanto a la síntesis, digamos que los fibroblastos faciales producen más colágeno, están disminuidos en las biopsias de las vainas de los rectos de pacientes con hernias directas, en sacos herniarios también, y en el músculo oblicuo menor los fibroblastos presentan menores tasas de proliferación. En cuanto a la estabilidad del colágeno, la molécula que le da estabilidad, que es importante, es la hidroxiprolina, como le mencionaba, y en pacientes con hernias inguinales directas e indirectas, los niveles de esta hidroxiprolina se pueden ver en las biopsias y pues van a estar en disminución. Entonces, en cuanto a la relación del colágeno tipo 1 y tipo 3, encontramos que predomina el tipo 3. Cuando hay predominio, las fibrillas van a ser más delgadas, ya explicamos por qué, y en pacientes con hernias inguinales directas e indirectas, esta relación va a estar disminuida y se va a poder ver en las biopsias de recto abdominal. Vamos a poder encontrar los mismos hallazgos en la fascia transversalis y en los sacos herniarios y en la piel. La remodelación del colágeno va a estar mediada por las metaloproteinasas, entonces encontramos que la tipo 2 es la más relacionada con la formación de hernias inguinales, va a degradar colágeno tanto tipo 1 como tipo 3, está marcadamente alta en pacientes con hernias directas y también hay niveles de factor transformante B marcadamente elevado en pacientes menores de 50 años con hernias indirectas. Y este factor transformante B también es un potente productor de metaloproteinasas, lo que explica la fisiopatología de la hernia. Entonces, en cuanto a hernias incisionales, van a haber factores asociados a la recurrencia. Uno, la técnica quirúrgica, la edad del paciente, factores del paciente dados por morbilidad, su edad, que afectan como tal el metabolismo del colágeno. Recordemos que el uso de la prótesis no siempre me va a garantizar que no haya recurrencia, aunque nosotros esperamos que el comportamiento sea pues el mismo del colágeno. Entonces, digamos que en esta gráfica encontramos la tasa de recurrencia. Si nosotros sospecháramos de que hay un fallo como tal en la técnica o en lo demás, vamos a encontrar este curso. Pero nos damos cuenta que con el uso de la malla o como tal el cierre de la hernia, pues el comportamiento es muy similar, es muy parecido. Entonces, los factores asociados a la recurrencia, por ejemplo, en prótesis explantadas de pacientes con recurrencia se encontró una relación nuevamente disminuida de colágeno tipo 1, tipo 3, mayores niveles de metaloproteinasas 2, 9 y 13, y la relación de las metaloproteinasas está muy disminuida. Entonces, en esta gráfica, pues digamos que más o menos 14 estudios se encontró, y lo que queremos resaltar es para que pues nos entendamos, las hernias directas, indirectas y las recurrencias todas van a tener unos niveles elevados de metaloproteínas, como lo vemos aquí. Faltan más estudios, falta mucho más, pero en general encontramos niveles elevados de metaloproteínas y una relación de colágeno tipo 1, tipo 3 disminuida. En cuanto al recambio del colágeno, entonces primero, durante el proceso de la formación del colágeno y su degradación, se liberan pequeños fragmentos hacia el espacio extracelular y se denominan neoepítopes. Su medición va a permitir evaluar el recambio del colágeno. El balance de síntesis está muy bien regulado y la pérdida del mismo por incremento en la aparición de estos neoepítopes se va a asociar a la enfermedad herniaria. Los tipo 4 y los tipo 5 son los más asociados a la enfermedad. Entonces, en otro estudio, más o menos unos 81 pacientes, se encontraron varios tipos de hernias, pero en general la síntesis del colágeno tipo 1 y tipo 3 estaba disminuida en todas las poblaciones. La síntesis del colágeno tipo 4 estaba incrementada porque pues, es por una restauración de la membrana basal, y la remodelación del colágeno tipo 5 estaba disminuida. Este fue el primer estudio que realmente mostró un perfil de colágeno en pacientes con enfermedad herniaria, con el cual se puede afirmar que la herniosis pues, característicamente se genera un recambio del colágeno alterado, especialmente el 3 y el 5, lo que se va a traducir en un menor colágeno tipo 1, lo que se va a traducir a su vez en un tejido mucho más delgado y mucho más laxo, favoreciendo la aparición de la hernia. Entonces, también recordemos que no solamente la afección puede ser por el recambio del colágeno, el estímulo para la generación de la cicatriz va a provenir, como lo vimos anteriormente, en el proceso de cicatrización de células inflamatorias, de citoquinas y de factores de crecimiento. Todo esto es lo que genera una respuesta inflamatoria. Entonces, recordemos también que la hernia incisional de base de por sí ya tiene el factor de riesgo de la inflamación estéril que fue generada en la cirugía primaria. Entonces, la pérdida de la relación del colágeno tipo 1, tipo 3 es una de las características más importantes. Esto explicado por el incremento de la actividad de las metaloproteinasas. El colágeno tipo 4 va a ser nuestro nuevo protagonista, un componente fundamental que va a estar aumentado, y el colágeno tipo 5, que es fundamental para la formación de fibrillas de colágeno, va a estar disminuido. Entonces, aquí lo que queremos ver es que, digamos que hay
cuando hay una sobreestimulación de las metaloproteinasas, obliga a evaluar un promotor inflamatorio. Entonces, la cirugía de por sí va a liberar los DAMPs que hablábamos atrás. Y múltiples cirugías pueden liberar aún más DAMPs. Entonces, las enfermedades inflamatorias que perpetúan pues este ciclo vicioso va a desorganizar la matriz extracelular, va a favorecer también pues la formación de hernias como tal. En este cuadro, pues que vemos en este estudio diferentes factores involucrados, los demográficos, las comorbilidades, los medicamentos o consideraciones ya quirúrgicas. Simplemente lo que queremos resaltar, más que todo, son 5 de ellos. Uno que va a ser el índice de masa corporal, la diabetes, la diverticulitis, la historia de aneurisma de aorta abdominal y la historia de tabaquismo. ¿Por qué? Porque estos 5 van a tener un factor común, un denominador común que va a ser el daño y la desorganización de la matriz extracelular, como la fisiopatología de la formación de la hernia. Entonces, en cuanto al tabaquismo, digamos que sus compuestos van a activar proteasas y disminuir la tensión de oxígeno en los tejidos. La hipoxia resultante lo que va a hacer es afectar la síntesis del colágeno, disminuir la quimiotaxis de neutrófilos, riesgo de infección, inadecuada cicatrización, y esto va a disminuir la activación de los fibroblastos mediado por niveles pues también bajos de hidroxiprolina. En cuanto al aneurisma de aorta abdominal, es un factor clásico de riesgo, más o menos 2.9 veces de hernia incisional, pues mayor riesgo, un perfil muy alto de colágeno tipo 3, lo que pues nos va a generar una mayor predisposición a desarrollar la hernia, niveles elevados de metaloproteinasas 1, 2, 3 y 9, y característicamente el 2 y el 9 van a estar tanto en la pared de la aorta como en la fascia del recto abdominal. En cuanto a la obesidad, entonces trajimos esta gráfica. Importante tener en cuenta que un aumento de peso a partir de tejido adiposo que no va a ser metabólicamente activo va a expresar macrófagos M1 que son proinflamatorios y por ende es un tejido que ya está inflamado por definición. Entonces la infiltración grasa de la matriz extracelular, como lo vemos acá, hace que se pierda esta homeostasis y el tejido adiposo también va a expresar altos niveles de citoquinas inflamatorias que van a inhibir también la diferenciación miofibrolástica. En cuanto a la diabetes mellitus, entonces, estados de hiperglicemia van a incrementar los productos terminales glucosilados, al acoplarse con sus receptores van a glicosilar el colágeno, haciendo que pierda solubilidad y van a desestabilizar la matriz extracelular, incitando así una respuesta inflamatoria local y pues esto nos va a favorecer la fisiopatología. En las úlceras se ha observado también niveles elevados de metaloproteinasas 1, 2, 8 y 9 y niveles bajos de inhibidor de metaloproteinasas 1 y 2. En cuanto a la diverticulitis, de por sí es una condición inflamatoria, ya esto va a ser un factor de riesgo basal. En los sigmoides resecados se han encontrado también niveles elevados de metaloproteinasas 1 y 2 y niveles altos de colágeno tipo 3 en pacientes con diverticulosis. Esto pues ahí nos explica el por qué favorece la formación de estos divertículos. En esta gráfica encontramos cómo hay una interacción de todos los factores para aumentar el riesgo de una hernia incisional y una mala cicatrización de la herida. Entonces, si tenemos un paciente que es obeso, que puede ser diabético, que a su vez también fuma, entonces digamos que todos estos factores lo que me van a llevar es también a una disminución de la vascularización, disminución de la cicatrización, alteración del tejido conectivo, disminución de la cicatrización, aumento del riesgo de producción de hernia. A manera de conclusiones, entonces, debemos encontrar que de base existe una desorganización de la matriz extracelular, que esa desorganización se favorece por condiciones inflamatorias que va a afectar su proteína principal, el colágeno. Primero, de por sí estar inflamados los pacientes por sus enfermedades de base, por sus hábitos o por sus cirugías previas. Segundo, un perfil de colágeno alterado, que se exprese más colágeno tipo 3, que la relación colágeno tipo 1, tipo 3 está disminuida. Tercero, una mayor degradación del colágeno, que haya mayor expresión de metaloproteinasas tipo 2 y tipo 9 y mayor actividad, menor expresión de inhibidores de metaloproteinasas. Y como último, expresan también otros tipos adicionales de colágeno, como expresan mayormente colágeno tipo 4 por la membrana basal, menor colágeno tipo 5 por inadecuada síntesis de fibrillas, y esto era lo que tenía para hablarles en la noche de hoy. Muy bien, doctora Triana, pues tenemos ahí unos 10 minuticos por si tienen alguna pregunta o algún comentario, estamos abiertos.
O si todo quedó muy claro, pues no hay que hacer ningún tipo de comentario adicional. Yo voy empezando muy bien, creo que se cumplió el objetivo de la conferencia. La idea es integrar y para la visión de los nuevos cirujanos y los cirujanos ya que estamos conectados, pues es muy importante que tengamos siempre en mente cómo el paciente que estamos operando tiene una carga de inflamación. Estamos buscando siempre reducir eso en el preoperatorio con estrategias que reduzcan el grado de inflamación y en eso se basan los conceptos de prehabilitación. Tenemos también muy importante para los nuevos cirujanos que sepan muy bien cuáles son los procesos de cicatrización, las vías involucradas y sin duda, ustedes observaron la definición celular que hizo la doctora Triana de hernia, lo que queríamos que ustedes entendieran, tener claro que hay un problema de colágeno, pero especialmente hay un problema de metaloproteinasas que se expresan de forma muy marcada en este tipo de pacientes y eso creo que cumple los objetivos de la conferencia. Doctor Hola Juan, Navarro. buenas noches. Siga, doctor Navarro, tiene el micrófono. No, yo solo quería felicitar a la doctora por su muy buena charla. Me alegra además ver la cantidad de gente conectada escuchando este tema que, sobre todo las personas que ya estamos trabajando en pared abdominal, se nos va como quedando muchos conceptos claves, como por allá engavetados, y me parece que volver a revisarlo, volver a escucharlos, volver a aprender de ustedes es supremamente valioso, volver sobre lo básico para refrescar esos conceptos y aplicarlos en la cirugía y en nuestros pacientes es supremamente importante. Entonces, doctora Triana, felicitaciones Gracias, doctor. y muchas gracias de verdad por enseñarnos nuevamente. Gracias, doctor. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo con eso. Bueno, perfecto, doctor García, tiene el micrófono. Gracias, Juan Carlos. Igualmente, como dice el doctor Navarro, felicitar a la expositora, la doctora Triana, por unos conceptos que son muchas veces por nosotros olvidados en cuanto a la parte de la bioquímica, pero que Juan Carlos nos lo traduce muy brillantemente en el sentido de que los debemos aplicar en el día a día en el concepto de pared abdominal que se enlaza con la prehabilitación. Esa prehabilitación en el sentido de que el paciente no solamente se prehabilita, sino que se prehabilita la pared. Igual con el control metabólico de las patologías comórbidas que tenga el paciente y también se enlaza con la terapia física pre y en el posoperatorio, en este caso de la pared abdominal, que eso es clave para tener desenlaces adecuados y para bajar las posibles complicaciones, para disminuirlas. Entonces, Juan Carlos, felicitarlos por esta magnífica charla y a la doctora Triana por su excelente exposición. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, doctora Triana. Creo que a todos muchísimas gracias por la participación y nos estamos viendo entonces en el próximo jueves de los residentes de Acovernia. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Juanca, Luis Gabriel levantó levantó la mano, Juan. Perdón, Gabriel, claro, nos falta el presidente, por favor, hable. Doctora Triana, felicitaciones. Juan, buenas noches a todos los asistentes. Yo quisiera preguntar al moderador y a la doctora Triana, en enfermedades como las oncológicas, en pacientes con cáncer, ¿sí? ¿Cómo cambia o cómo se altera la síntesis de colágeno o la relación de colágeno 1, colágeno 3, ¿sí? ¿Tienen estos pacientes un riesgo aumentado de desarrollar hernias de la pared abdominal por la misma enfermedad, por los citostáticos que reciben? ¿Qué me comentan de eso? Entonces, bueno, digamos que los pacientes que tienen ya de por sí una patología de base,
van a tener, digamos que en el cáncer, una alteración en las líneas celulares. Eso nos va a llevar a que haya una alteración en la respuesta, digamos que de cicatrización, y a su vez nos va a predisponer al desarrollo de hernias, es lo que entendería por el lado de los pacientes que tienen una patología de cáncer. No sé si el doctor Ayala considera una cosa diferente, algo más que nos quiera complementar. Ahí también. Claro, perfecto. Yo creo que es lo mismo. Estamos de acuerdo. Y si ustedes observan muchas veces en las discusiones que hemos tenido con los expertos aquí de Pared, muchas veces nos interrogamos en pacientes con patología de diastasis, especialmente, o algunos hombres jóvenes o pacientes jóvenes que nos interroga o no utilizar prótesis para corregir estos defectos herniarios. Si uno pudiera llevar esto a la biología celular y medir metaloproteinasas, por ejemplo, en mujeres, hay estudios que muestran que en mujeres con diastasis de más de 5 centímetros la expresión de metaloproteinasas no es muy alta. Y esa sola concepto biológico permite de pronto afirmar que esos pacientes, cuando se corrija su diastasis con hernias, obviamente, deben ser corregidas con malla. Por ejemplo, hay otros estudios en pacientes muy jóvenes, 18, 19 años, que tienen eventraciones, hernias incisionales, en donde los niveles de metaloproteinasas no son elevados, y eso se traduce clínicamente a veces en correcciones que hacemos, que nos ha mostrado Gabriel, el doctor Ibarra, que utilizan mucho cierres primarios con toxina botulínica sin uso de prótesis. Y uno se pregunta el por qué no hay recurrencias, pues fuera una adecuada técnica quirúrgica, una adecuada separación de componentes, un adecuado uso de toxina, seguramente, biológicamente hablando, esos pacientes pues no tienen una probabilidad alta porque su condición biológica no está proclive a hacer herniaciones porque tienen un adecuado metabolismo del colágeno. Creo que eso es un mensaje muy importante. Nos toca seguir profundizando mucho más. Yo nuevamente le agradezco a la doctora Triana y... Gracias, doctor. Muchísimas gracias. No veo más preguntas, entonces dar por terminada la sesión. Bueno. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Una buena noche. Una feliz noche. Gracias. Andrea, nuevamente, muchísimas gracias por todo, la doctora Betancourt, que nos ha prestado como siempre en la plataforma. Un abrazo y próximamente tendremos entonces esta conferencia disponible en YouTube, en la página de Acovernia. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, Juan. Un abrazo para todos. Gracias, Juan Carlos y doctores.